Hola a todos y bienvenidos a la última clase de ruteo de vehículos. A la distancia. En la clase de hoy vamos a ver la segunda mitad de lo que les tenía preparado sobre meta-heurísticas para el VRP. Así que sin más preámbulo, vamos a ver esto. Meta-heurísticas para el VRP. En la clase de hoy vamos a aprender un poco sobre algoritmos genéticos y sobre algoritmos de colonias de hormigas, que son de estos algoritmos que trabajan con poblaciones, de los que les había anticipado la clase pasada. Después vamos a discutir un par de otras metaheurísticas poblacionales que existen en la literatura. Y la clase de hoy la voy a terminar haciendo una pequeña discusión sobre qué algoritmos nos conviene utilizar en la práctica y sobre algunas recomendaciones generales para enfrentar este tipo de problemas en posiblemente sus futuros trabajos o proyectos de investigación o lo que sea, en verdad. Entonces, comencemos por conectar con la clase pasada, recordando que hasta ahora hemos discutido heurísticas que operan sobre secuencias de soluciones. Pero existe toda una familia de meta-heurísticas que trabajan sobre conjuntos de soluciones en forma simultánea. Dos de estos algoritmos que vamos a conocer hoy día en más detalle son los algoritmos genéticos y los algoritmos de colonias de hormiga. Estos dos algoritmos tienen la gracia de, así como Simulated Annealing está inspirado en un proceso real de donde podemos aprender algunas lecciones que nos sirven para optimizar, tanto los algoritmos genéticos como los algoritmos de colonias de hormiga se inspiran en fenómenos de la realidad. Y estamos copiándole a la realidad, estamos copiándole a la naturaleza para ocupar sus trucos para optimizar problemas artificiales creados por el hombre. Así que partamos discutiendo sobre algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos trabajan sobre una población de soluciones, como ya les había anticipado. Replicando un proceso similar al de la evolución de los seres vivos, el algoritmo reproduce, muta y selecciona a las soluciones más fuertes en busca de mejores soluciones. Entonces, la analogía parte desde ya conectando a las soluciones del problema con los individuos de una población, que nosotros vamos a, por medio de reproduciendo el proceso de la genética, vamos a hacer que esta población de individuos, de soluciones, vaya secuencialmente o iterativamente mejorando en calidad bajo cierto criterio. Las tres componentes básicas de cualquier algoritmo genético son las siguientes. En primer lugar, está el concepto y el proceso de selección. La idea de este proceso es seleccionar a dos soluciones dentro de la población para reproducirlas. En esta selección se debe aplicar algún criterio de aptitud, de forma de que las mejores soluciones tengan mayor probabilidad de reproducirse. El segundo paso tiene que ver con el crossover. Y acá crossover es una palabra tomada directamente de la genética y corresponde al proceso en el que dos cadenas de genes se dividen y combinan para formar un individuo nuevo. Y en este caso, lo que se hace es diseñar un método para obtener a partir de dos soluciones una solución nueva, de forma similar en la que los genes de dos individuos se combinan en un nuevo individuo. Y el tercer paso tiene que ver con la mutación. Y la idea de acá de la mutación es que también nuestro algoritmo genético y nuestro proceso de optimización tenga esta capacidad de desarrollar nuevos rasgos que podrían mejorar la solución actual. Entonces las nuevas soluciones son alteradas con cierta probabilidad, de forma de obtener nuevos atributos y de diversificar la búsqueda. Veamos entonces un ejemplo de cómo funciona esto. Supongamos que esto de acá es nuestra población y las distintas formas y colores representan toda la variedad de atributos y de características que puede tener esta población. Supongamos entonces que comenzamos por seleccionar a dos de estos individuos y que detrás de esta selección hay alguna influencia de cuáles de estos individuos, de cuáles de estas soluciones son, comillas, mejores para nuestro problema. Una forma directa de ver cuáles son mejores son mirar sus funciones objetivos, pero claramente queremos que acá también haya un poquito de azar. Entonces seleccionamos dos individuos y ¿qué es lo que hacemos con ellos? Obviamente, lo que queremos hacer es combinarlos. Entonces hacemos un crossover. En este caso, lo estoy ilustrando como por ejemplo, si cruzamos un círculo amarillo y un triángulo naranjo, vamos a tener entre sus comillas hijos, círculos naranjos, triángulos amarillos, triángulos naranjos, círculos naranjos. Tenemos algunos más grandes, tenemos otros más chicos. Estamos de alguna manera combinando los atributos de estas soluciones para obtener nuevas soluciones que deberían, esperemos, heredar las características positivas de sus padres. Entonces, eso es crossover. Después de crossover pasamos al
a la etapa de mutación. Y ahí pescamos y con cierta probabilidad, normalmente baja, igual que en los procesos evolutivos que vemos en la naturaleza, algunos individuos pueden desarrollar atributos que no hemos visto antes en nuestras soluciones. En este caso me fui al chancho y dije, bueno, supongamos que aparece uno morado, un color que ni siquiera conocíamos. Cosa que puede pasar con la mutación y podría ser además que ese morado sea un atributo clave que haga que nuestra solución vaya por un lugar completamente nuevo. Entonces, después de esa mutación, lo que se hace es tomar estas soluciones que deberían heredar algunas características de sus padres, ojalá las mejores, y reintegrarlos en la población con cierto criterio. En este caso estamos suponiendo que algunos elementos mueren de viejos y son reemplazados por esta nueva camada de soluciones. Acá también había una pequeña mutación en el triángulo. Salió un triángulo más grande que todos los anteriores, que también podría tener algún efecto positivo en la solución. Depende de cuál sea nuestro criterio con el que estamos optimizando. Entonces esto explica a grandes rasgos cómo funciona un algoritmo evolutivo. Miremos rápidamente este pseudocódigo que resume lo que antes discutimos. ¿Cómo se programa un algoritmo genético? Lo primero que tenemos que hacer es definir una población inicial, que la llamamos acá POP. Y esta población es un conjunto de soluciones. Recuerden que estos algoritmos trabajan con poblaciones. Y este conjunto de soluciones son las que vamos a ir haciendo evolucionar. ¿Cómo? Mientras no se cumpla algún criterio de parada, lo que vamos a hacer es repetir las etapas que dijimos recién. Primero, seleccionamos aleatoriamente dos padres. Dos, no necesariamente dos. Hay variaciones de algoritmos genéticos donde dicen, ¿y por qué no combinamos 3 elementos? ¿Por qué no combinamos 4 elementos? Obviamente todas esas cosas valen. Esta es la versión básica, es la versión sin demasiado adorno. Entonces, elegimos 2 padres y después pasamos a reproducirlos en la segunda etapa. ¿Y cómo se reproducen 2 padres? Se aplica un crossover. ¿Y cómo se aplica un crossover? Se toman estas 2 soluciones que tienen que estar además codificadas de alguna manera inteligente. Vamos a ver a qué corresponde esto en un CBRP. De forma de que el crossover y la combinación de soluciones se puede hacer de manera eficiente y fácil. Después de la reproducción pasamos al proceso de mutación, que es perturbar con una probabilidad baja a las soluciones hijo recién obtenidas. Y finalmente, la etapa de reemplazo corresponde a escoger algunas soluciones en la población original y reemplazarlas por los nuevos hijos que obtuvimos, tal como se los animé recién. Y esto se hace durante el tiempo que uno quiera, hasta en algún momento mirar nuestras soluciones y decir esta es la mejor solución que hemos visto en todo este tiempo. Y esa es la respuesta, esa es la solución del algoritmo. Esto de acá se conoce como versión incremental por la política que tiene para actualizar o integrar en nuestra población a los elementos nuevos que hemos descubierto. Existe también una versión generacional del algoritmo, que es la que escribo acá, que la gran diferencia que tiene es que la generación completa se ocupa para generar nuevos hijos y después la generación completa se reemplaza por una nueva. La verdad es que distintos gustitos de una idea muy similar, ¿sí? Entonces existen al menos 2 tipos de algoritmos genéticos. Se pueden clasificar como versiones generacionales que corresponden a las que cambian la generación completa, o versiones incrementales donde se generan nuevas soluciones que van reemplazando gradualmente a algunos de los hijos, a algunas de las soluciones de la generación anterior. Los algoritmos genéticos pueden ser además combinados con búsquedas locales, naturalmente, para mejorar todavía las soluciones obtenidas tras el crossover. Y esto se conoce como un algoritmo memético. Y acá hago una pequeña pausa porque imagino que algunos de ustedes han escuchado esta palabra memética y los que no han escuchado memética deben decir, bueno, pero esto suena como los memes. ¿Qué tiene que ver esto con memes? Y la verdad es que sí tiene que ver con memes. No sé si necesariamente el tema de hacer una búsqueda local, pero sí la palabra que estamos tomando prestada acá, o que la ciencia tomó prestada como memética, como la extensión de la genética, viene de toda una teoría que existe. Por ejemplo, acá dice que tú eres más que tus genes, tú también eres tus memes. La teoría de la memética dice en palabras bien resumidas y bien simplificadas que la cultura, que el conocimiento también evoluciona con las mismas reglas de la evolución biológica, ¿sí? Cualquier invento que se hace, cualquier nuevo descubrimiento, cualquier nueva canción es una suma de elementos, de piezas de información. Acá la palabra meme es un juego de palabras que combina gen con memoria. Son genes de información. Esos son los memes originalmente, que después alguna persona
curiosamente bien conectada con el mundo de los memes y de la ciencia, se le ocurrió ocupar esta palabra para describir lo que ustedes conocen como memes y lo que la mayoría de las personas hoy día conoce como un meme. Pero los memes originalmente eran los genes de información. Al que le interese este tema, les recomiendo hacer una pequeña búsqueda. Esto de acá es la portada de un video que se los voy a poner en la descripción de la clase, en la página del curso. Y también, todavía mejor que el video, el que quiera ir verdaderamente a la fuente, les recomiendo encarecidamente este libro que disfruté profundamente de Richard Dawkins, que se llama El gen egoísta y que en un capítulo habla sobre memética y tiene unas explicaciones muy interesantes de cómo la teoría de juegos puede explicar algunos rasgos de algunos animales o seres vivos que aparentemente en la superficie la teoría de la evolución no debería justificar, ¿sí? Que aparentemente contradicen la teoría de la evolución, pero este libro te da una visión súper interesante de lo que es verdaderamente la evolución. Y para los que les interese la evolución, los que les interese aplicaciones choras de teoría de juego, además escrito por un biólogo, así que el lenguaje matemático es bastante razonable y utilizado de manera bastante aterrizada. Se los recomiendo entonces. Volvemos entonces a lo que es un algoritmo memético y acá vamos a verlo de nuevo como pseudocódigo. Y noten que el primer paso es lo mismo y que dentro del while tenemos las mismas operaciones. Selección de pares, reproducción, lo mismo. Pero después de la mejora, después de la reproducción viene una etapa que es la mejora y que también se aplica con alguna probabilidad dada una búsqueda local sobre los hijos obtenidos. ¿Sí? Algunos de estos hijos van a ser mejorados con búsqueda local. Y después pasamos a la mutación, que también es con cierta probabilidad, que por lo general es muy baja. Y después procedemos al reemplazo. Y la idea de acá es acelerar un poquito, darle una mano a la genética. Quizás por eso se llama memético, porque la verdad es que la humanidad se vio gobernada por la genética hasta que en algún momento hubo una explosión del conocimiento y dejó de ser la biología la que guiaba la evolución de la humanidad y empezó a ser la cultura, lo que se inventa, lo que se desarrolla. Y hoy día el ser humano, de cierta manera, entiende y juega y controla la genética. Entonces, podemos pensar en que la memética es la evolución o la ayuda intervenida a la genética. Podemos verlo así. Y por eso se aplica esta mejora, con una probabilidad dada de búsqueda local sobre los hijos obtenidos. Alguien podría pensar, ¿pero por qué no lo hacemos con todas las soluciones de la población? Porque también es importante mantener la diversidad para llegar a buenas soluciones. No queremos que el algoritmo empiece a uniformar a toda esa población porque empezamos a tener soluciones con cola de chancho, como podríamos decir. Una cosa que también queremos garantizar o hacer para ayudar a los algoritmos genéticos es tener cierto manejo de población. Nosotros no queremos que todos nuestros individuos empiecen a parecerse demasiado entre ellos. La idea detrás de esto, entonces, es priorizar las soluciones a incorporar que sean diferentes de las soluciones actuales. Cuando nosotros vemos nuestra camada de nuevas soluciones, podríamos aplicar algún tipo de selección también sobre ellas, o ocupando el lenguaje de este concepto podríamos hablar de eugenesia. Y esto se puede hacer definiendo alguna función de distancia, por ejemplo delta S1, S2, nosotros le enchufamos dos soluciones distintas acá y este delta nos dice qué tan cercanas o lejanas están. Entonces es una métrica, es una distancia inventada entre dos soluciones porque queremos garantizar que los nuevos individuos no estén tan cercanos a las soluciones que ya conocemos. ¿Qué distancias se pueden usar? La idea es simplificar lo más posible acá el asunto. Dos de las distancias clásicamente utilizadas para el CBRP son la distancia de Hamming, que es tan simple como mirar la lista de nodos visitados por un tour, la lista de nodos visitados por otro tour, y contar cuántos de estos nodos son distintos. El 2 es igual al 2, el 1 es distinto del 4, el 6 es distinto del 7, el 5 es el mismo que el 5, el 4 es distinto del 1, el 3 es igual al 3 y el 7 es igual al 6. Por eso, 4. La distancia de Martí es también muy sencilla y lo que hace es comparar los arcos de la ruta. No los nodos y sus posiciones, sino que los arcos directamente. Entonces, el 2, 1, números de arcos que son distintos, ya. Números de arcos que no existen, no es necesariamente en la misma posición. Entonces, miramos el 2, 1.
¿El 2,1 existe en la solución de acá? No, así que hay 1. ¿El 1,6 existe en la solución de acá? No, así que 2. ¿El 6,5? Tampoco. ¿El 5,4? Tampoco. ¿El 4,3? Tampoco. ¿El 3,7? Tampoco. Quizás, creo que acá cometí un ligero error porque el 7,2 también debería contar, ¿cierto? Probablemente era 7. Lo importante en todo caso es que noten que son métricas triviales de implementar y que esta operación no implica un aumento en la complejidad del algoritmo. Nosotros no queremos hacer operaciones que nos generen nuevos cuellos de botella en el algoritmo. Pero estas dos operaciones de acá son triviales, sencillas de implementar y nos permiten hacer este manejo poblacional. Una cosa interesante también ya relacionado de cómo se implementan los algoritmos genéticos en el caso del CBRP es esta herramienta que se conoce como los tour gigantes. Y los tour gigantes son la clave para representar a nuestras soluciones ocupando un cromosoma fácil de manejar y de después cruzar con otros cromosomas. Entonces, existen diferentes maneras de implementar un algoritmo genético en un CBRP. La primera decisión, la clave en cualquier implementación de un algoritmo genético es cómo vamos a representar una solución. Siempre tenemos muchas formas de hacerlo y tenemos que hacerlo inteligentemente para que nos facilite las operaciones que vienen después. Una estrategia que ha resultado exitosa cuando se trabaja con CBRP es ocupar un gran tour que visita a todos los nodos, que se conoce como el tour gigante. Y este tour, si lo dividimos en forma óptima, da lugar a una solución del CBRP. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Van a verlo inmediatamente. Supongamos que esta es nuestro tour gigante. Si yo a ustedes les doy un tour gigante, este tour gigante, en cierta forma, a través de una operación, esconde a una solución del CBRP. Yo les puedo decir, díganme dónde tenemos que cortar este tour de forma de que los subtours, no son subtours, de que las rutas de los vehículos resultantes sean óptimas. Por ejemplo, en este caso podríamos decir que hay que cortar aquí y formar estas 4 rutas. Si ustedes son capaces de hacer esto en forma óptima, entonces, cuando ustedes almacenan el cromosoma del tour gigante, en el fondo están diciendo, estamos representando la mejor solución asociada a este tour gigante. Y si esta búsqueda es rápida, entonces esto es súper bueno. ¿Y qué creen? Esta búsqueda, este problema, ¿es fácil? ¿Es difícil? Es relativamente fácil. Por algo se ocupa. Esta división óptima del tour es un problema de rutas mínimas sobre un grafo dirigido acíclico. Y queda como ejercicio propuesto que me digan o que discutan de qué manera ustedes creen que ustedes pueden transformar este problema en un problema de rutas mínimas y qué limitaciones puede tener también. Crossover. Ya definimos estos cromosomas en esta forma conveniente. Nosotros ya sabemos que yo les puedo dar el tour gigante y que de ahí pueden obtener una solución para el CBRP en forma no tan complicada. Entonces ahora queremos ver cómo construimos nuevas soluciones a partir de 2 tour gigantes. Una operación comúnmente utilizada para cruzar rutas se conoce como el OX crossover. Dadas 2 rutas P1 y P2, la operación OX selecciona al azar las posiciones I y J, con I menor que J, y construye un hijo con las siguientes reglas. Primero, entre I y J, el hijo hereda las características del P1, del progenitor número 1. Y después el algoritmo lee cíclicamente P2 para ir llenando las posiciones que faltan. ¿Sí? Se los voy a mostrar con una animación para que quede mucho más claro. Supongamos que nuestros padres son P1 y P2. Entonces dijimos que para hacer la cruz entre P1 y P2 además hay que elegir aleatoriamente un I y un J. Y nos conviene que la operación de crossover tenga algún nivel de aleatoriedad. De la misma manera que si una mujer y un hombre tienen un hijo, este hijo no va a ser siempre el mismo cada vez que repitan la operación. Y también queremos que pase esto. Entonces supongamos que nuestros parámetros, nuestros dados, dijeron que I estaba ahí y que J estaba ahí. Y lo dibujo medio tramposo en la frontera de los arreglos para que no haya ninguna confusión de dónde comienzan, de dónde terminan las cosas, ¿cierto? Acá estamos diciendo entre I y J implica entre C8 y el C5. Entonces, nuestro hijo, que estamos generando de P1 y P2 con ese I y ese J, va a heredar la parte de P1 contenida entre I y J. Entonces ese pedacito de ahí se copia y se pega ahí. Y ahora, ¿cómo llenamos el resto de C1 ocupando la información de P2? Ya tenemos heredado algo de P1, ahora queremos heredar algo de P2. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, miramos
las posiciones que tocan después de P2, desde J en adelante, y vamos a pegarle una leída completa a P2 saltándonos los nodos que ya incluimos en el tour. Entonces, 9, ¿se agrega? Sí. El 1, ¿se agrega? No, porque ya está. El 5, ¿se agrega? No, porque ya está. El 8, ya está. Damos la vuelta. El 7, se agrega. El 2, se agrega. El 4, lo agregamos. El 3, lo agregamos. El 6 ya estaba. Agregamos el 10 y ahí obtuvimos una nueva solución. Noten que además acá el rol de los padres en esta solución tampoco es simétrico. Uno podría obtener con el mismo I y J una solución distinta si uno parte de P2 en vez de P1. Veamos ahora otro tipo de algoritmos que se conoce como los algoritmos de colonias de hormigas. Este algoritmo se inspira en la forma en que las hormigas encuentran comida, básicamente. Las hormigas lo que hacen es explorar el dominio, el espacio de soluciones, el lugar donde viven, buscando comida. ¿Y cómo lo hacen? Salen y recorren semi al azar, pero con un par de reglas sencillas. La regla clave acá es que ellas dejan rastros de feromonas. Y estas feromonas, entre más concentradas están en el lugar, más atraen a que las hormigas caminen por ellas. Entonces una hormiga camina con un par de reglas muy sencillas en la cabeza. Estas reglas son: si es que hay feromonas, trato de acercarme a las feromonas, pero con cierta variabilidad. Algunas hormigas se vuelven locas y caminan por otro lado y también encuentran cosas. Y cuando encuentro comida, me devuelvo. ¿Y cómo me devuelvo? Siguiendo el rastro de feromonas que dejé. Entonces, en el momento que una hormiga encuentra comida, fortalece ese rastro y hace que esa parte que la llevó a una solución positiva sea copiada por las otras hormigas y sea explorada para ver si encuentran buenas, comillas, soluciones a partir de eso. Veamos acá, por ejemplo, este video que lo bajé de YouTube y lo aceleré para que ustedes lo vean, que muestra de qué manera las hormigas efectivamente van dejando el rastro de feromona. Acá no tengo idea con qué tipo de procesos químicos o de luz hacen que las feromonas se pinten, pero ustedes lo ven. Entre más las hormigas caminan por ese rastro, más lo fortalecen y más tienden a irse por ahí. Pero ustedes pueden ver también que hay hormigas medio locas que se van por otros lados y que si encontraran comida, empezarían a formar un caminito que también atraería a las otras hormigas. Entonces, esta es la idea, o esta es la analogía física. Veamos cómo eso se traduce en una solución del problema del vendedor viajero. En el caso del problema de ruteo de vehículos, una hormiga lo que hace es construir una solución eligiendo en cada paso un componente, digamos, para aterrizarlo, un arco, que agregar a la solución. Las mejores componentes tenderán a poseer un mayor rastro de feromonas además. Entre más se ocupan y mejores resultados dan, se les da un mayor rastro de feromonas y pueden ser escogidos con mayor probabilidad. Cuando se selecciona un componente, la hormiga deja feromonas, aumentando la atractividad de este componente. Sin embargo, el algoritmo además cuenta con una fase de actualización global de feromonas en donde se aplican dos acciones: potenciación y decaimiento de feromonas, con el fin de empujar las hormigas a buscar en las mejores soluciones, pero al mismo tiempo no permitir que se queden siempre pegadas en las mismas soluciones sin explorar. Cuando el algoritmo empieza a no encontrar algo nuevo en un lugar, las hormigas pierden interés y empiezan a irse para otro lado. Esa es la gracia. Entonces, ¿cuáles son estas dos operaciones? La primera operación se conoce como potenciación. Potenciación significa que entre mejor una solución, más feromonas le entrega a los arcos involucrados, entonces hace que sean más probables elegir esos arcos. Y decaimiento significa que iteración a iteración las feromonas se van evaporando. Entonces, puede que durante un rato el algoritmo o la colonia de hormigas encuentre una fuente de comida y la explote y busque todo lo que hay por ahí cerca. Y después de un rato puede cansarse o puede agotarse la comida en ese lugar y naturalmente el algoritmo va a hacer que las hormigas empiecen a explorar otros lugares del dominio. Veamos esto con un ejemplo sencillo y simplificado además, donde se ocupan formas funcionales súper sencillas pero ilustrativas, ¿ya? Supongamos que tenemos un vendedor viajero, en este caso, para un grafo de 5 nodos con una matriz de distancias conocida, que es esta que está acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es construir un conjunto de soluciones iniciales para el algoritmo y a partir de ellas vamos a actualizar las feromonas. Y nuestras soluciones iniciales van a ser completamente aleatorias, pueden ser obtenidas con cualquiera de la tonelada de algoritmos constructivos que ya conocemos, ¿sí? Ojalá incluso combinándolos, porque recuerden que para que un algoritmo genético funcione bien, necesitamos diversidad en nuestros genes, necesitamos cromosomas de distintos tipos, necesitamos distintas razas de soluciones, necesitamos que la cosa sea lo más mezclada posible. Entonces, para este ejemplo,
Supongamos que tenemos solo 2 hormigas, es decir, que trabajamos con una población de 2. Vamos a trabajar con 2 soluciones al mismo tiempo. Solo por simplificar el ejemplo. Entonces, digamos que nuestra primera hormiga o que nuestra primera solución es esa que está ahí, AEDBC, y que el costo de esta solución es 71. Esta solución la podemos haber encontrado con cualquier heurística de generación, pero la idea es que en las próximas iteraciones son las hormigas y las feromonas las que van a decidir las nuevas soluciones. Supongamos que nuestra segunda solución, insisto, inicial, obtenida de cualquier otra manera, es esa que está ahí, la solución verde, que tiene un costo de 79. Es un poco más larga que la solución azul. Entonces, una vez que tenemos nuestras soluciones, en cualquier iteración de este algoritmo, lo que corresponde hacer a continuación es actualizar los rastros de feromonas. Los rastros de feromonas se actualizan con esta regla, que está acá. Delta P es cuánto agrega a las feromonas el recorrido de una hormiga en este momento. Y eso es, la regla es la siguiente. Lo primero es evidente acá arriba. Los arcos que no son ocupados por la hormiga no reciben feromonas de esta hormiga. Y la otra regla, los caminos van a recibir una cantidad de feromonas que es función de la calidad de la solución. En este caso, estamos diciéndolo súper simplísticamente, que si el costo es C, entonces 1 partido C es una función que es decreciente con el costo, ¿cierto? A menor costo, más feromonas vamos a agregarle a esa solución. Entonces esto tiene que ver con la idea recién que les decía del potenciamiento. Las mejores soluciones van a recibir más feromonas. Con eso, nosotros podemos mirar nuestra solución de acá arriba y notar que todos los arcos de la ruta azul deberían recibir una carga de un 71avo de feromonas y que los arcos de la ruta verde reciben un 79avo de feromonas. Obviamente esta función lo ideal es que sea calibrada para que genere diferencias razonables y los impulsos correctos en los arcos. Este es un tipo de algoritmo que tiene un montón de afinación involucrada. Eso es una de las dificultades de un buen algoritmo genético. Entonces tenemos que esos son las feromonas que se agregan. ¿Y sobre qué se agregan? Se agregan sobre la matriz anterior de feromonas del problema. Como esta es la primera iteración, vamos a suponer que inicialmente valían todas 1, valor arbitrario. Entonces, una vez calculadas los deltas de feromonas asignados o correspondientes a cada una de las hormigas, los vamos a sumar acá, los vamos a escribir de esta forma, pero estos son los mismos numeritos que teníamos recién. Estos son los deltas de feromonas. ¿Y sobre qué los agregamos? Sobre la matriz anterior de feromonas. Noten que esto es una matriz porque hay un valor asociado a cada arco. Entonces actualizamos nuestras feromonas con esta regla de actualización. Vamos a decir que las feromonas en un arco cualquiera va a corresponder a la suma, esto de acá debería ser una suma, perdón, a la suma de las feromonas de las distintas rutas que ocuparon este arco en esta iteración, más esto de acá, que es las feromonas actuales de ese arco, multiplicado por algún factor que indica el nivel de decrecimiento. Y acá está el concepto que habíamos hablado de potenciación y se me olvidó la palabra, va a aparecer en pantalla ahora. Entonces supongamos que para este ejemplo todas las P valían 1 en la matriz original, arbitrario, y que nuestro decrecimiento es 0,1, es decir, en todas las iteraciones se pierde un 10% de las feromonas del arco y se le suman las nuevas feromonas que hayan sido encontradas por nuestras hormigas en la última iteración. Entonces, en este caso, significaría que a esta matriz de acá, o a estos valores de acá, para actualizar la matriz tenemos que sumarles 1 por 0,9, es decir, 0,9. Le sumamos 0,9 a todas ellas y llegamos a esta matriz que está dibujada acá arriba. Los valores resultantes ahora de feromonas los podemos ocupar para construir nuevas rutas. Con estos niveles de feromonas actualizados podemos hacer que nuestras hormigas salgan a descubrir nuevas rutas. Una forma sencilla de hacer esto es comenzar desde un nodo e ir agregando secuencialmente arcos a la ruta usando feromonas, las feromonas y los costos de los arcos para determinar las probabilidades de elección. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estamos haciendo acá, o este párrafo de acá, describe algo que podrían ustedes comparar con una heurística del vecino más cercano, pero tipo GRASP. Un vecino más cercano con una componente probabilística, ¿cierto? Partimos en el nodo A. Y decimos, desde el nodo A podríamos partir a cualquiera de los otros 4. ¿Cómo elegimos? Bueno, le damos una probabilidad a cada arco y esa probabilidad tiene que ser de alguna manera función
de esto de acá que podríamos llamar en este momento ya pseudo probabilidades, ¿cierto? No, son pseudo porque no suman 1, pero eso se normaliza trivialmente. Ya, supongamos entonces que con algún criterio elegimos alguna de estas y que por algún motivo ganó la de mayor probabilidad, que es esta. ¿Ya? Entonces le agregamos esa a la ruta. Y una vez que estamos acá en el arco C, decimos cuáles son los posibles arcos que podríamos ocupar. Serían este, este y este. Y de nuevo tiramos los dados. Pero en realidad, algo que les comento acá, es que sería un poquito inocente de más solamente mirar las pseudo probabilidades o los rastros de feromona para elegir el próximo arco, porque además nosotros sabemos que cada arco tiene un costo y que los arcos de menor costo también son más probables de utilizar en la solución. Existen fórmulas de actualización de probabilidades entonces que combinan las feromonas con la calidad del arco que estamos agregando para decidir qué probabilidad asignarle a cada uno de ellos y después tirar los dados y elegir uno de ellos con las probabilidades recién diseñadas. Este proceso naturalmente entonces ahora se repite hasta alcanzar cierto criterio de convergencia. Al que le interese mirar un poco más de cerca cómo se hace esta elección y construcción de la ruta y entender un poco más cómo funciona el algoritmo, les recomiendo este video de acá, How the Ant Colony Optimization Algorithm Works. Se lo voy a dejar por supuesto disponible en la página. Otras metaheurísticas poblacionales. De la misma manera que en la clase pasada me concentré en los algoritmos quizás más populares o que normalmente se tienen más visibilidad porque suelen funcionar bastante bien. Pero existen un montón de otras ideas y de otros algoritmos que se los comento porque todos ellos tienen elementos que podrían ser clave o podrían ayudarlos a mejorar una solución algún día. A veces ustedes van a estar estudiando la solución de un problema y se van a dar cuenta que su solución tiende a tener un vicio en particular, ¿cierto? Sus algoritmos pueden tener algunas conductas indeseables detonadas por características particulares de la solución y estas otras metaheurísticas se enfocan en algunas de estas ideas que pueden combatir algunas de estas cosas. Por ejemplo, Path Relinking lo que hace es define un camino que conecta distintas soluciones de la población y explora esos caminos en busca de mejores soluciones. Particle Swarm Optimization lo que hace es como una especie de búsqueda local donde tu población, tu nube de puntos se mueven juntas por el dominio y actúan como un enjambre de alguna manera, ¿sí? Y tienen también un comportamiento de enjambre que sus posiciones y velocidades influyen en las próximas posiciones y velocidades de los otros elementos, de alguna manera generando esta resistencia y evitando de que se concentren demasiado las soluciones y se parezcan demasiado. Entonces hacemos una búsqueda repartida por el dominio en forma simultánea. Scattered Search corresponde a cuando se construye un conjunto de soluciones y se combina para obtener nuevas soluciones, cuidando de mantener una solución o una distancia entre las soluciones de la población, ¿sí? En este caso el énfasis está más en estar esparcidos por el dominio, a diferencia del anterior, del swarm, del enjambre, donde igual existe un enjambre, donde existe un conjunto de partículas que se mueven en forma con alguna interacción, con alguna coordinación, pero se mueven por el dominio y acá la idea no, acá la idea es abarcar y tener varios puntos del dominio y explorarlos al mismo tiempo, cuidando con algún tipo de regla de que se repelan estas soluciones y no se acerquen demasiado entre ellas. Colonia de abejas es como una colonia de hormigas, donde cada vez que una hormiga encuentra comida, o más bien dicho, donde cada vez que una abeja encuentra comida, hace una danza y le avisa a las otras abejas que en este lugar hay comida y las otras abejas van y la apoyan, o alguna de las otras abejas van y la apoyan. Quería terminar la clase de hoy, y no solamente la clase de hoy, sino que nuestro curso, con una pequeña discusión un poco más transversal y que tiene que ver con qué algoritmos utilizamos. Cuando enfrentamos un problema real, nosotros podríamos pensar en que en nuestro curso, entre capítulos de algoritmos exactos, entre capítulos de heurísticas, de construcción, de permutación, de búsqueda local, de metaheurísticas, incluso de mateheurísticas, que no les di demasiado énfasis, pero que también, sobre todo en el mundo académico, en la investigación, tienen harta popularidad, que combinan lo bueno de los algoritmos exactos con las heurísticas. Entonces, ¿qué algoritmo utilizar? Nosotros en este momento contamos con un arsenal de herramientas para resolver problemas de ruteo en la práctica. Tenemos muchísimas herramientas. De hecho, quizás demasiadas. No sabemos necesariamente por dónde partir. Puede esto generarnos un bloqueo. Entonces,
¿Cuáles son las cosas que tenemos que pensar cuando queremos resolver un problema real y queremos saber con qué herramienta lo vamos a resolver? No queremos vernos en esta situación. Queremos tener un poquito más de conocimiento de nuestras herramientas porque llega un momento que podemos vernos simplemente superados por la cantidad de opciones y no saber por dónde partir. Entonces, recordemos, reglas básicas, reglas generales que ustedes probablemente han desprendido de lo que hemos conversado durante el semestre. Los algoritmos exactos. ¿Cuándo hay que usar algoritmos exactos? En primer lugar, cuando los problemas tienen menos complejidad. Y esto no necesariamente significa tamaño, significa complejidad. Y para esto tiene mucho sentido que ustedes hayan absorbido de alguna forma toda la discusión que hablábamos de los problemas NP-hard, NP-completos, ¿cierto? Nosotros sabemos que si un problema es NP-hard o NP-completo y que además la instancia es más o menos grande, que la solución exacta o que los solvers no necesariamente van a ser la forma más rápida de encontrar soluciones eficientes. Pero en cambio, si nosotros conocemos nuestros problemas y nos damos cuenta de que un problema, por ejemplo, tiene estructura de problema de flujo en redes a mínimo costo, que un problema tiene estructura de ruta mínima, que tiene una estructura de flujo máximo, etcétera, 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 nosotros sabemos que se pueden resolver eficientemente. Entonces esa es la primera pista de que quizás nos conviene ocupar un algoritmo exacto, que el problema no tiene una complejidad tan elevada o que las instancias que vamos a resolver del problema no son muy grandes. Segundo, son útiles para resolver instancias relativamente pequeñas, como recién decía, y también subproblemas de otros algoritmos. A veces un problema muy grande, muy complejo, tiene etapas o subproblemas que sí sabemos resolver eficientemente, como por ejemplo, algoritmos de separación de subtours, que involucraban un flujo máximo o un corte mínimo. Hay momentos donde para partes del problema nosotros igual vamos a querer ocupar algoritmos exactos. Y tercero, los algoritmos exactos tienen mucho sentido nuevamente en el mundo de la investigación, en el mundo académico, porque nos permiten estudiar y comprender mejor los problemas nuevos. Independiente de que no nos van a permitir obtener soluciones así, nos van a ayudar a entender mejor los problemas. Entonces, por eso también es un buen ejercicio modelar matemáticamente los problemas y tratar de conocerlos, incluso si lo único que te interesa es construir soluciones, porque vas a poder mejorar tus algoritmos con el entendimiento que te da tratar de resolverlos en forma exacta. Eso con los algoritmos exactos. ¿Cuándo ocupamos heurísticas? Bueno, es evidente, ¿cierto? Cuando necesitamos encontrar buenas soluciones en tiempos razonables y son ideales para abordar problemas difíciles o de gran tamaño. Normalmente para los problemas difíciles y de gran tamaño no vamos a tener mucha más opción que trabajar con heurísticas. Algunas de las preguntas clave entonces que hay que hacerse cuando queremos saber qué herramientas vamos a usar, si nos vamos a ir en primer lugar por el mundo de las soluciones exactas o del mundo de las heurísticas, las preguntas clave que tenemos que hacernos es, primero, ¿cuál es la dificultad del problema? ¿Cierto? ¿Cuál es la complejidad del problema? Si es un problema, insisto, NP-hard o NP-completo, normalmente vamos a querer trabajar con heurísticas. Segundo, ¿qué tan importante es la calidad de esta solución? ¿Hasta qué punto queremos esforzarnos por encontrar una solución de gap cero? Una cosa relevante acá, por ejemplo, es qué tan confiables son los datos que tenemos. Nosotros, si nuestros datos son, por ejemplo, tiempos de viaje y son más o menos impredecibles, el 0,5 o el 1% del gap probablemente está contenido en el error de medición de nuestra información. Ahí no tiene mucho sentido quemarse las pestañas tratando de optimizar una solución a gap cero. Pero por otro lado, hay contextos más determinísticos donde tiene sentido hacer este trabajo. Por ejemplo, en la mano de robot, que yo les contaba en alguna de las primeras clases, que hace hoyitos en paneles electrónicos donde se construyen circuitos. Cualquier ahorro de una fracción de segundo de esa mano robot va a acumularse por cada vez que repitamos esa operación y va a directamente transformarse en un aumento de la productividad de esa mano robot. De hecho, la repetición del proceso también es un buen incentivo para tratar de afinar lo más posible la solución de nuestro problema, porque si es un problema recurrente que lo hacemos todos los días, incluso si tenemos algún grado de incertidumbre, este valor esperado va a tender a ser mejor, entre mejor sea la calidad de la solución que entreguemos. ¿Qué tan importante es la velocidad de la solución, de nuestro algoritmo? ¿Sí? ¿Qué tan importante es que nuestra solución sea entregada en cosa de segundos, como cuando nuestro algoritmo corre detrás de una app, o en cosa de minutos, o en cosa de horas, como cuando nuestro algoritmo hace la planificación de una semana para otra, o en cosa de semanas de planificación, cuando nuestro algoritmo pretende optimizar una decisión estratégica que involucra un montón de plata y que se toma una sola vez? ¿Sí? ¿Con qué frecuencia se debe resolver el problema? Esto también tiene que ver con lo anterior. Si el problema se resuelve muy frecuentemente, entonces es más probable que la calidad de su solución sea más importante, pero al mismo tiempo también influye en la cantidad de tiempo que tú puedes dedicarle a cada vez que lo resuelves.
¿Cuánto tiempo cuento para resolver el problema? Y acá no me refiero solamente a la velocidad de la solución, sino que me refiero a la cantidad de tiempo que tengo yo para diseñar mi algoritmo para poder aplicar esto. Si ustedes tienen que resolver un problema rápido, lo normal es ocupar alguna heurística de construcción y algún algoritmo de permutación sencillo. Eso es lo básico, eso es lo más rápido y funciona bastante bien. Pero si cuento con más tiempo, entonces puedo considerar afinar más mi algoritmo y meterle algún tipo de meta heurística o algún tipo de componentes exactas que nosotros podríamos estudiar. Y eso depende de cuánto tiempo voy a dedicarle a resolver el problema. También importa con qué recursos cuento. Muchas veces el algoritmo exacto, si es que implica resolver Gurobi, está simplemente fuera de la mesa porque ustedes pueden estar trabajando en un lugar que no esté dispuesto a invertir en las licencias involucradas. Y finalmente también podemos pensar quién va a ocupar la herramienta final. Normalmente, cuando ustedes resuelvan uno de estos problemas, va a ser para entregarle a alguien esto y para que lo siga usando. Entonces también hay que tener súper presente hasta qué punto su solución va a ser aplicable o modificable por la persona que viene, ¿sí? Una heurística que simplemente construye una solución inicial y la optimiza con 2opt, ustedes se la van a poder explicar a cualquier persona que la pueda heredar. Cualquier persona que sepa programar mínimamente va a ser capaz de construir sobre ella. Pero si ustedes hacen una herramienta, un algoritmo de colonia de hormigas o un algoritmo genético, es más difícil que otra persona sea capaz de heredarlo y continuar con su trabajo. Entonces también todas estas preguntas van a influir en la vida real en qué tipo de herramienta ustedes van a querer ocupar en el problema. De hecho, me gustaría cerrar esta conversación, esta clase y las clases de este curso, con algunas recomendaciones generales que puedo darles pensadas en cuando ustedes enfrenten problemas de este tipo, en un trabajo o quizás también en un curso de la universidad o en un proyecto de investigación, en un magíster, lo que sea. Recomendaciones generales. Primero, es clave definir bien el problema. Definir el problema implica entender el problema, saber qué es lo que queremos. Esto se tiene que hacer en la práctica, en la vida real, haciendo visitas a terreno, entrevistando a los actores relevantes. Y esta etapa es clave y además es probable que sea revisitada a la luz de los resultados y las limitaciones que ustedes encuentren en el camino. Esto es algo que se los digo desde mi experiencia. Cuando uno primero enfrenta un problema y primero se relaciona con una contraparte y da una primera orientación a cómo vamos a resolver la cosa, se van a encontrar con que hay cosas que ustedes o no se dieron cuenta o que su contraparte no se las supo explicar desde el principio, que también eran importantes para el problema, ¿sí? Esta definición del problema entonces significa sumergirse en el problema y entenderlo lo más bien posible. Ojalá, si hay camiones, súbanse a los camiones y hagan las rutas con los camiones. Vean desde adentro cómo funciona la operación logística para entenderla a fondo. Esta definición del problema además implica de alguna manera definir bien la función objetivo y esto también implica una negociación con la contraparte y con los actores involucrados. Punto 2. Y esto se los digo recién ahora, espero no decepcionarlos, pero la modelación matemática puede ser una buena herramienta para comprender el problema por las cosas que les explicaba recién, pero no es imprescindible. En problemas prácticos, donde ustedes tienen que encontrar una buena solución en forma rápida, a menos que ustedes se den cuenta que el problema es poco complejo y ustedes saben que se la pueden con los algoritmos exactos, normalmente la primera aproximación debería ser programar una heurística sencilla. Tercero, esto a mí por lo menos me gusta mucho hacerlo y me ayuda mucho. Y creo que ustedes pueden verlo en la forma en que yo les preparo mis clases y que creo que ustedes pueden darse cuenta de que les ayuda a entender mejor, espero, lo que les estoy tratando de comunicar. Y es visualizar los problemas. Visualizar el problema ayuda enormemente a resolverlo. Mirar las soluciones suele inspirar mejoras a los algoritmos de solución. Y además permite validar las soluciones. Por ejemplo, cuando nosotros hemos hecho estos talleres grabados que les hago yo, donde les resuelvo un algoritmo normalmente exacto, paso por paso, en ese proceso uno se da cuenta que a veces el algoritmo cae en ciertos vicios, cae en ciertas mañas y nosotros podemos diseñar cosas específicas para atacar ese problema del algoritmo y mejorar sus soluciones. Y un bonus acá, que también yo creo que es clave y es súper importante hacer, es que si ustedes tienen un código programado que les dice la solución óptima es tal y su costo es tal, yo creo que es muy importante que esa misma solución ustedes también sean capaces de entregárselas a otro medio, a una planilla de Excel donde hagan gráficos o a otro código por separado, donde el código también les replique y les diga, sí, esta es la solución y vale tanto. Esa etapa de validación es fundamental porque también en mi experiencia trabajando con mis propios códigos, con códigos de colega y con códigos de alumnos, en los problemas más o menos complejos,
el primer resultado normalmente no es el correcto. Normalmente hay que debuguear y encontrarle los errorcitos al código hasta poder mejorarlo. Y ese procedimiento normalmente corresponde a ir mejorando el código y mejorando la planilla al mismo tiempo hasta que efectivamente coinciden los dos y puedo estar tranquilo de que mi solución es efectivamente correcta. Punto 4. Experimentar. Yo he sido bien enfático en este curso con ustedes. Experimentar es clave. ¿Por qué? Porque tenemos que probar distintos caminos. Tenemos que comparar y afinar los algoritmos. No todas las ideas que son buenas en el papel dan buenos resultados. No hay en este curso una receta para que aplique para todos los casos. Hay algunas recomendaciones generales que puedo darles, pero dentro de estas recomendaciones generales está probar distintos caminos. En la elección de métodos en general, incluso dentro de cada uno de los métodos, cuando ustedes vean qué tipo de características especiales darle a su algoritmo. Tenemos un montón de parámetros y de cosas que ajustar en cada una de las heurísticas y la mejor forma de hacerlo es haciendo experimentos, viendo qué funciona mejor. Y 5, no reinventar la rueda. Muchas veces las soluciones sencillas son las que mejor funcionan. Esto también pueden llamarlo criterio de parsimonia, ¿sí? Muchas veces la primera cosa que hay que probar es la máquina más sencilla que puedan construir y después les conviene empezar a afinarla. De hecho, para cerrar el curso, un buen punto de partida frente a casi cualquier problema es, primero, definan y evalúen la función objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Si están trabajando en Python, construyan la función que evalúa la función objetivo. Si están trabajando en Excel, construyan una hoja donde ustedes pegan en algún lugar la solución y en otro lugar, pum, les muestra la función objetivo. Si pueden agregar gráficos y otras cosas, mejor aún, pero construyan algo que les permita evaluar la función objetivo. 2. Construyan una solución inicial en forma heurística. Y no solo construyan esa solución, sino que además mi recomendación acá es háganlo lo más rápido y fácil posible. Si están trabajando con el vendedor viajero, hagan un vecino más cercano, no hagan un Christophee después de esta etapa. Y si pueden no hacer un vecino más cercano, si pueden hacer lo que yo les dije en la clase pasada, que es partir por la solución que visita primero el nodo 1, después el nodo 2, después el nodo 3 y queda toda enredada, partan con esa. Ustedes vieron en la clase pasada pedacitos de videos que partían con una maraña de arcos en nuestra solución y que al optimizar, empezaban a verse cada vez más ordenados, más como una ruta bonita, una ruta normal, bien hecha. Y tercero, optimizar mediante búsquedas locales. Que esto probablemente puede ser el paso un poquito más difícil de estos tres, pero tampoco es tan complicado, ¿sí? Entonces, si ustedes son capaces de evaluar su función objetivo, construir una solución inicial y aplicar operaciones para poder hacer búsquedas locales, que en principio, si ustedes quieren hacer una primera prueba, pueden hacerlo ocupando simplemente la función que evalúa la función objetivo tantas veces como sea necesaria para poder tener un punto de partida. En situaciones prácticas, si logramos hacer esto, tenemos el problema casi resuelto. De ahí en adelante lo que toca es aceitar la máquina y hacerla más eficiente. ¿Cómo la hacemos más eficiente? Con un montón de trucos que hemos visto en este semestre. Factorizando la función objetivo, revisando las estructuras de datos, probando distintos algoritmos. Acá estamos pensando en una búsqueda local que es un hill climbing, ¿cierto? O es un descenso absoluto. Metámosle algo de aleatoriedad, metámosle simulated annealing. Simulated annealing normalmente es agregarle 3 líneas al código, ¿sí? Metámosle quizás búsqueda tabú. Y si nos damos cuenta de que todavía tenemos incentivo para sacarle más punta al lápiz, bueno, replanteémonos el problema y tratemos de hacer un algoritmo genético. Estudiemos el problema exacto a ver si encontramos buenos cortes y buenas cosas que aceleran la solución, ¿sí? Pero el buen punto de partida son estos 3 pasos. Función objetivo, solución inicial, búsqueda local. Bien. Con eso terminamos la clase de hoy. Y como les dije al principio, con eso terminamos la última clase grabada que voy a hacerles este semestre. En lo que queda del semestre, por supuesto que la idea es que ustedes sigan participando en el foro. Ahora voy a poder dedicarle también un poco más de tiempo a responder preguntas en el foro. Con eso me despido, con un fuerte abrazo y espero verlos pronto. Cuídense, chao.